En 2004, Córdoba fue otra vez pionera en cuestiones jurídicas al inaugurar el juicio por jurados. El modelo cordobés se convirtió en único y es ejemplo en todo el país. El doctor en Derecho Esteban Yangües Papagenadio nos explica las ventajas de un sistema de juzgamiento nacido en Grecia, cada vez con mayor aceptación en todo el mundo. Hoy en los especiales de Lockdown, cuando los ciudadanos son jueces. ¿Es creíble la justicia a través de los jurados populares? Sumamente creíble. De hecho, es la base del sistema. Del sistema jurídico Exacto, de justicia. del sistema de justicia. Así, en algún momento, en la primera constitución que hubo en la Argentina, se estableció que el Poder Judicial tenía su base en el pueblo de Córdoba. Estás hablando de 1820, la Constitución cordobesa de Juan Bautista Bustos. ¿Sí? Exacto, justamente en el modelo de Bustos, en la primera constitución a nivel nacional y del Río de la Plata en aquel momento, del viejo virreinato, se estableció de esa forma tomando ideales que justamente venían de otro federal del fuste como Artigas. Y desde 2004 somos pioneros los cordobeses en tener justicia por jurados o jueces por jurados populares, jueces del pueblo, que están dictando justicia de esa manera, ¿no? Exacto, desde el 2004 tenemos una ley particular de juicio por jurado, pero previo a eso también tuvimos el Código Procesal que lo establecía, todo en virtud del año 1987, cuando se reformó la Constitución cordobesa, donde se estableció que los juicios criminales podrán ser integrados con jurados. Y previo a eso, mucho tiempo antes, también se hizo en Córdoba, porque por suerte Córdoba, la docta, tenemos una universidad y también tenemos una justicia que llega a los albores, digamos, del nacimiento de nosotros como nación. Pero me quedo con ganas de seguir preguntándote por qué es confiable, por qué hay que creer en la justicia popular. Porque la justicia, a través, digamos, de la ciudadanía, cumple una función de que al propio ciudadano, ¿sí?, se lo juzgan sus pares. Y esto tiene una significatividad en el sentido democrático y republicano. Democrático porque justamente viene, la participación ciudadana viene de la antigua Grecia, cuna de la democracia, donde a cualquier persona que era ciudadano, que participaba activamente del Estado, estaba en condiciones no solamente de acusar, sino también de juzgar y obviamente defenderse. Entonces, en ese sentido, hay, más allá de las cuestiones técnicas jurídicas de la ciencia del derecho, hay razones que superan, digamos, cualquier epistemología, cualquier sentido jurídico y llega al sentido común, que es el sentido de formación de la ciudadanía y del Estado y nosotros como nación o como patria. Entonces, el hacernos cordobeses, el hacernos argentinos, es un sistema de valores que justamente se pone en juego con la justicia entre pares. Yo, ciudadano común, juzgo a este otro ciudadano común que se lo acusa de tal delito. Entonces, esa nivelación de pares no solamente democratiza el poder judicial, sino que le da una participación a aquel ciudadano que no le da lo mismo cualquier cosa, sino que busca la proactividad, digamos, e interesarse por las cosas de su ciudad. Y de esta manera se logra que la gente participe en la administración de justicia. Exacto, porque justamente la administración de justicia en la antigüedad, cuando recién bajábamos, estaba conformada por el ojo por ojo, diente por diente. Y eso fue eso fue evolucionando, obviamente, como somos seres humanos, se evoluciona, y en algún momento de la historia se dijo, bueno, de ahora en más, este grupo de personas va a juzgar a estas otras personas de la cual pertenecen en su sociedad.
Porque justamente esa persona acusada también ha colaborado con la participación ciudadana. ¿Por qué digo esto? Porque al quebrar los valores normales e impuestos que tenemos como sociedad, se prende el llamado de la alerta de la propia sociedad y dice, esta persona hizo esto, merece esta sanción o no merece esta sanción. Y es ahí donde empieza a jugar este llamado sentido común, que lo digo en este sentido, sentido común porque nivela los comunes sentidos que somos cada uno en nuestras individualidades para pasar a ser una sociedad. Dejamos de lado. Porque está esa oposición entre el juez científico y el juez popular, el juez que estudia las leyes, que es experto en leyes y que estaría autorizado a administrar justicia, y el juez de afuera que viene de la calle y que muchos quieren descalificar porque no tiene ese conocimiento en leyes. Bueno, exactamente. No tiene conocimiento en leyes como el juez científico, y esto va para charlar más extensivamente porque justamente el juez científico es un modelo de juez que ya no está en nuestros días. El juez científico es un modelo de juez que se trató de equiparar a la abogacía como ciencia social, utilizando el mismo método científico que, por ejemplo, la matemática, la física o la química, a través de métodos científicos. Entonces, el paradigma de las ciencias exactas, casi. Exacto. En una ciencia social. Se lo quiso trasladar a ese paradigma duro, al ámbito del derecho, y se buscó en aquel momento, estoy hablando principios de 1900 y duró hasta 1950, 60 aproximadamente, a un juez técnico abstraído de la sociedad. O sea, como en una burbuja, donde lo único que él sabía era solo derecho y que las leyes se creaban a través de los mecanismos del poder legislativo, y lo único que hacía el juez era decir si la conducta esta encastraba dentro de lo que dice la ley. Y bueno, por suerte ese modelo de juez ya dejó de lado, aunque todavía, como somos seres humanos, existen ciertas resistencias. Y el juez ciudadano es aquella persona que cumple ciertos requisitos que lo establece la ley, y la ley entendida como la representación de la voluntad general, incluidas las mayorías y las minorías, y que puede decidir justamente sobre la culpabilidad o inocencia de una persona. Entonces, en esa decisión también hay un proceso de construcción de un hecho pasado, o mejor dicho, reconstrucción de un hecho pasado humano, pero con significatividad presente. ¿Cuál es la significatividad presente? Que es que el Poder Judicial, como parte del Estado, y nosotros como ciudadanos que formamos parte del Estado, vamos a juzgar a esa persona que supuestamente hizo este delito. Digo supuestamente porque se va a ver en una audiencia. Todavía no está probado, claro. Todavía no está probado. Y el criterio de sentido común de la gente común se opone a ese paradigma, que siempre está la tentación de someter las ciencias sociales al paradigma de las ciencias exactas. Y bueno, por lo visto, esto viene a refrescar un poco esa rigidez de algunas leyes, dándoles un poco de sentido común. Hay veces que los jueces no tienen sentido común y los ciudadanos de la calle les dan algunas lecciones, ¿verdad? Exactamente, y esto me trae a colación una anécdota que la he vivido, no es que me la han contado, en un juicio donde se estaba acusando a dos personas por haberle dado muerte a otra en un ajuste de cuentas narco. Se da la particularidad que había una testigo que estaba diciendo cómo fue el fogonazo de la pistola. Y no sabía describirlo porque la testigo era justamente de un lugar, de un barrio humilde, donde no podía describir cómo fue, porque esta pregunta la hace un defensor.
si podía describir cómo era, e intervengo. Y le digo, ¿puede ser como la que hacen los 3 tiros cuando se prende? Claro, me dice, así como los 3 tiros, es decir, el fogonazo que salía en los viejos 3 tiros que ahora La están prohibidos, pirotecnia. en la pirotecnia de Navidad, que era lo más común que ella tenía. Entonces pudo describir, porque ciertas pistolas o revólveres producen un fogonazo o no, y todo esto tenía que ver con las balas que tenía el cadáver del asesinado, porque no se condecían con la pistola secuestrada. Entonces el juez técnico no entendía qué era esto de los 3 tiros, porque el muerto tenía como 9 tiros Varios adentro. disparos, sí. Sí, varios disparos. Entonces no decía, y se le acerca o va o le pide, porque no se puede interrumpir ahí, un cuarto intermedio, un jurado, y era para después nos contó, o sea, a las partes por qué fue el cuarto intermedio, justamente para hacerle entender al juez técnico qué era esto de los 3 tiros. Entonces ahí uno se da cuenta que el sentido común, ¿sí?, por ahí ayuda a descubrir la verdad. En ese contexto, esa verdad estaba dada de que la pistola esa no era la que había dado muerte a esa Claro. persona. ¿Para qué delitos se llama al jurado popular? No para cualquier delito, son determinado tipo de delitos. Exacto. Normalmente, y esto tiene una Siempre base... hablando de Córdoba, ¿no? Sí, tiene una base histórica. Los delitos donde van a participar la ciudadanía como jurados son los delitos llamados aberrantes o los más graves que existen en el código. La gravedad la da, obviamente, la pena, pero para que entienda la mayoría, todo lo que conlleva muerte o seguido de muerte va con jurados. Y Córdoba tiene una particularidad, porque Córdoba a nivel nacional y diría a nivel sudamericano también, es la particularidad de que los jurados pueden decidir sobre la culpabilidad e inocencia de ¿quiénes? De los funcionarios públicos. De los funcionarios públicos, y el caso más resonante seguramente les venga a las personas es la del ex intendente Germán Camerat, que Sí. fue condenado por jurados a través de un juicio justo, es decir, con la acusación de defensa, estuvieron con la selección de jurados, se mantuvieron todas las garantías y resguardos constitucionales al principio de inocencia, y el jurado decidió condenarlo por la prueba que había. Y ojo, porque una de las cuestiones muy que se les achaca modernamente a los jurados es que en estas cuestiones técnicas, muy técnicas de prueba, como por ejemplo balances, libros, inspecciones y demás, que no son cuestiones de muerte, los jurados se les dice que no pueden comprender o entender esa prueba. Y los jurados sí, lo hicieron, lo condenaron, y esa condena fue confirmada por el Tribunal Superior y por la Corte Suprema. Están los modelos. Creo que vos usás la expresión el modelo Netflix de jurado popular, que es el de Estados Unidos, el modelo europeo y la particularidad del modelo pionero en la Argentina, que es el modelo cordobés, que no requiere unanimidad, como sí lo son los jurados norteamericanos. Exacto. Y en la Argentina hay otros modelos que se están implementando recién ahora con no pocas dificultades. Sí, efectivamente. Hay 2 grandes modelos a nivel mundial, que es el europeo y el anglosajón. El que más Netflix tiene justamente es el anglosajón, y el que pueden ver en Netflix o en otras películas. Pero no se condice, digamos, con nuestra forma de ser latina, ¿sí? Porque tenemos otro sentido de la ley, otro sentido de ponernos de acuerdo, de democracia. Y Córdoba particularmente tiene un modelo que yo lo sostengo, que es único a nivel mundial. Hay
uno casi parecido, que es el japonés, Mm. en cuanto a funcionamiento, en cuanto a número. Pero a nivel Córdoba, a nivel nación, Córdoba es única, es pionera, porque su modelo actualmente sería una mezcla entre el anglosajón y el europeo, pero una mezcla que funciona, es una mezcla que no es incompatible. ¿Por qué digo esto? Porque justamente uno de los achaques que se le hace es la fundamentación de la sentencia, que le dice, ¿cómo puede un ciudadano fundamentar una sentencia? Sí se puede fundamentar una sentencia. Un ciudadano puede decir por qué un testigo le cree o no le cree, pero a su vez estos modelos tienen su esencia, su base de diferenciación en la función del juez técnico. Ustedes vean cómo es, o recuerden algún modelo que hayan visto en alguna película estadounidense donde está el juez sentado y aparte del juez están los ciudadanos y las ciudadanas sorteadas. Sin emitir absolutamente nada, quienes toman la decisión sin decir por qué son los ciudadanos. Claro. Pero el juez técnico no tiene ninguna participación. Solo dirige el debate que sea justo Solo el dirige, desarrollo. nada Claro. más. Y ahí está la base de la esencia, porque en el modelo europeo, o el griego, o el clásico, o el cordobés también, y que es lo cual uno propone, es que ese juez se ponga el saco, o mejor dicho, se ponga el delantal de profesor o maestro y enseñe ciudadanía. De hecho, los griegos le dicen al juez estadounidense, el juez planta, porque está ahí solo para dirigir, no hace más nada. Y como el jurado es una escuela de ciudadanía, porque quien entra al jurado sin conocer leyes, se va no solo conociéndolas, sino sabiendo cuáles son las funciones de los poderes, sino sabiendo cuáles son los derechos, las garantías, y que esa persona acusada, que antes seguramente habría dicho, viendo, no sé, la televisión o prejuzgándola, diría, bueno, sí, a esa persona también le asisten derechos y garantías. Y por eso no es un garantista, es simplemente alguien que aprendió con H, es decir, internalizó algo que en algún momento vio en la secundaria o en la primaria. Y también es mixto el sistema cordobés porque integra en el mismo tribunal popular a los 3 jueces técnicos. Exacto. Con 8 jurados populares, que son mayoría, pero los jueces técnicos también tienen su peso. No vota, si no hay mayoría, el presidente, pero los otros 2 sí votan normalmente. Solamente vota el presidente en caso de desempate. Y fundamentan, escriben los fundamentos de la sentencia los jueces técnicos. Sí. Y es una muy buena observación la que avancé, Francisco, porque justamente son parte, no los dejan a un costado como Está el en otro un plano de sistema. igualdad. Exactamente. No como en el otro sistema que solo deciden los populares o decide el técnico. El ciudadano que le tocó ser jurado es juez y tiene las mismas prerrogativas que un juez. Exactamente las mismas. Para hacerlo funcionar, si se sintiera, por ejemplo, abrumado se le podría poner, por ejemplo, una seguridad en su casa, Claro. si él se sintiera de esa forma. ¿Por qué? Porque tienen exactamente las mismas prerrogativas que un juez técnico. Y es más, y en la antigüedad Grecia, vuelvo a Grecia porque justamente todo tiene que ver con eso, Aristóteles decía que había 2 tipos de magistraturas. Las perpetuas, las que duraban siempre, y las ocasionales o las pasajeras como la del jurado. Claro. Entonces, en ese sentido, Córdoba tiene esa innovación también, que es poner en un plano de igualdad a esas personas que con los mismos jueces técnicos. Esteban Yangües Papagenadio. Sos doctor en Derecho por el tema de jurados populares y ahora
postdoctor por la fundamentación de esas sentencias. ¿Cómo llegaste a esto? ¿De dónde venís? Porque tenés mucha sangre griega. Nosotros en tribunales te decimos el griego. Y bueno, creo que la polis, los derechos ciudadanos, la ciudadanía es lo que está desde tu infancia eh, fundamentando esto de la vocación por el derecho, por la abogacía, ¿no? Claro, gracias. Sí, efectivamente, bueno, mi mamá es griega, hija de un griego que fue socio fundador de la colectividad helénica de Córdoba. Y bueno, desde chiquito me enseñaron, como habrán visto seguro en Mi Gran Casamiento Griego, la película, Sí. que todo el occidente viene de Grecia. Entonces, bueno, cada particularidad a mí del derecho me hizo buscar esa palabra mágica que nos toca a todos, que es ¿y por qué? Y el porqué de las cosas y los fundamentos no es que se me ocurrieron a mí o salió de una ingeniería. Simplemente era desempolvar algo que dijeron los antiguos griegos. Una de las cuestiones que la descubrí el año pasado, en octubre, que viajé a Grecia para seguir investigando sobre esto, fue una cuestión que yo me preguntaba: ¿y por qué se le paga al jurado? Porque justamente no es un trabajo gratis, sino que el Poder Judicial Sí. paga. Aquí en Córdoba se le llama peculio. Exacto. En ese sentido, allá descubrí de que Pericles, en la antigua Atenas, para darle visibilidad a aquellos ciudadanos de clase baja, llamémosle, que dejaban su trabajo para formar parte de los jurados, dejar parte, digamos, su trabajo era que no se ordeñen, por ejemplo, las cabras y demás, se empezó a pagarle justamente para invitarlos o darles o hacerles sentir que son parte de esa polis, de ese estado, que no es el estado una cosa que está afuera y que no forma parte de ellos, sino todo lo contrario, comenzó haciendo eso y bueno, por eso las masas populares comenzaron a justamente integrar los jurados en la antigua Grecia. El juicio por jurado más grande, o sea, el que más trascendencia ha tenido, es justamente la muerte de Sócrates. Sócrates fue juzgado y condenado por jurados. Y bueno, te comentaba que el día de ayer se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional de la Lengua Griega. Y es mundial porque todas las lenguas occidentales devienen justamente del griego. Entonces, esto me dio una impronta a mí de que justamente cualquier cuestión que me haya nacido, el ciudadano, la ciudadanía y demás, nosotros tenemos 200 años de ser una nación, un estado, pero nos cuesta todavía sentirnos ciudadanos o sentirnos parte, o que nosotros de nuestro individualismo podemos dejar de lado eso y colectivizar esta cuestión que, por ejemplo, es la justicia. Colectivizar a través de un modelo democrático. Y el modelo democrático implica justamente mayorías, minorías y una palabra que en estas épocas está siendo poco usado, que es el consenso. Consensuar es una de las formas que toma el jurado para tomar una decisión. Por eso existen mayorías y minorías, y es una de las cuestiones que diferencian también al modelo estadounidense, que exige una unanimidad. Claro. Entonces, bueno, Grecia está en todos lados. En cada momento nosotros, los griegos siempre dicen, todo el mundo es griego, pero tarda en darse cuenta cuándo. Y en la forma de pensar, justamente. Claro, claro. Y en estos 20 años, desde que se implementa el juicio por jurados populares en Córdoba, ¿qué evaluaciones se hace? Las evaluaciones son muy positivas porque si bien empezó con ciertos recelos,
Había jueces que se resistían, que no Había querían, jueces que se resistían y eran la mayoría en que aquel se momento. excusaban, que se apartaban. Justamente, declararon inconstitucionales e inconstitucionalidades en algún momento, y eso con los años se fue perfeccionando, por ejemplo, se creó la oficina de jurados, que fue la primera a nivel nacional, que sigue trabajando actualmente y que tiene estadísticas. Cualquiera puede acceder a través de internet, pone Oficina de Jurados Córdoba y ahí ve las estadísticas de cuántos juicios se hicieron desde el 2004 hasta la fecha, y que fueron progresivos. Y es más, una de las cuestiones que es que Córdoba fue la única en pleno confinamiento de la pandemia donde se realizaron juicios, donde el Poder Judicial no paró como en otras provincias, sino que la Oficina de Jurados se mantuvo, digamos, activa en ese sentido. El titular es el secretario del Tribunal Superior de Justicia, es Gonzalo Romero, que me mostraba justamente estas estadísticas, y hay una muy, muy concreta de que es un preguntero que se les hace como una encuesta de calidad a cada uno de los jurados, y los jurados mismos dicen que yo entraba acá con una visión completamente distinta a la que me voy, con una visión donde la justicia sí funciona, donde las partes son así, donde los defensores no son los malos de la película, sino que hacen su trabajo, por ejemplo, y se van todos con una palabra que antes no la conocían, que es el rol, que cada uno tiene su rol y que el rol de ellos es juzgar. El rol del defensor es defender, y que ese rol es un trabajo, pero no lo saca de que sea una persona el que está del otro lado. Y justamente, entonces, eso también tiene que ver con esa escuela de ciudadanía, porque les llega muchas anécdotas hay al respecto, pero cuando les llega la carta, o les llegaba, porque actualmente se hace por Ciudadano Digital la invitación, el sorteo, todo el mundo pensaba, ¡ay, qué aburrido! Esto debe ser como ser presidente de mesa. Claro, en las elecciones. En las elecciones nacionales, provinciales y municipales también, pero cuando llegan con miedo, quien le da la bienvenida en ese momento a nivel institucional es la oficina de jurados, que les explica a cada uno todas las implicancias de ser jurados. Que, por ejemplo, a la hora del sorteo o de una audiencia de selección de jurados, porque primero se sortean los jurados y después empiezan varios filtros hasta que se llega al último filtro, que es justamente la audiencia de selección de jurados, no es por cuestiones personales que les hacen las preguntas esas, sino es por otras circunstancias más jurídicas. Estamos hablando de la selección de los jurados, que hay partes que no le conviene que esté, y entonces lo recusan, lo apartan, que se ve en las películas también. Exacto. Córdoba, por ejemplo, y esto tiene que ver con yo busco que justamente al cumplirse 20 años de la ley de jurados, más o del primer juicio por jurados que se hizo, se ayorne a los tiempos actuales, ¿sí? Entonces, Córdoba en la actualidad tiene una sola recusación sin causa para los jurados, y que hay que saberla usar, porque si se usa y se usa mal, es mal usada. Por ejemplo, doy un caso concreto para que se me entienda. Una recusación sin causa es cuando la defensa, el querellante, es decir, el defensor de la víctima, o el fiscal, tienen una percepción de que ese jurado puede votar no en función de la prueba, sino en función de sentimientos que él le provoque algo. Ejemplo de esto. Bajado el llano, yo estoy defendiendo a una persona que es policía, y obviamente voy a querer que en el jurado
si soy defensor, esté alguien familiarizado con lo que es la policía. Claro. Pero del otro lado, tanto la víctima o el fiscal no van a querer que esté en el jurado Claro. una persona así. Entonces, es ahí cuando existe esta audiencia de selección donde se les hace preguntas concretas, donde esta audiencia tiene un carácter, digamos, muy personal, que se puede hacer colectivo o individual. Yo digo que se haga siempre individual porque es mucho mejor para el ciudadano que está siendo o va a ser jurado, no exponerse, es a puertas cerradas, no hay público. Claro. Y lo que se trata de buscar, las partes tratan de buscar al mejor jurado. Pero justamente si uno quiere y otro no quiere, va a decidir esa circunstancia el juez técnico, que no lo conoce el ciudadano que está ahí. Pero si en una de esas el juez técnico dice, bueno, esa persona se queda, ahí viene la bala de plata, como digo yo, recuso sin causa Claro. a Y esa eso persona. se puede Y no se lo tome excluir. personal. Un ejemplo de eso, bueno, es el que di de los policías. Otro ejemplo, un camionero que tocó una vez. Hay muchos ejemplos en la práctica, ¿sí?, de estas circunstancias. O las mismas excusaciones de los propios jurados. Me viene a la mente ahora a un militar que yo defendí en la justicia provincial, no en federal, no era delito de lesa humanidad, donde se les preguntaba a los jurados y las juradas que pasaban si ellas o ellos tenían alguna cuestión en contra de los militares. Y un montón dijeron que sí. Entonces esas circunstancias, por el solo hecho de ser militar, ya, Claro. bueno, entonces esto depende del caso, pero la valoración... Se me ocurre otra cosa para diferenciar, ¿no?, de otros sistemas con el cordobés. En el cordobés están los jurados populares y los técnicos en un mismo plano, pero hay una distinción. Los técnicos pueden hacerle preguntas a las partes o a los testigos o intervenir con voz y además de voto, ¿no? Pero los jurados populares no pueden intervenir en los debates diciendo, bueno, tengo una duda sobre esto, quiero que usted me aclare qué es lo que está diciendo. No puede. No puede en el jurado de la ley. En el jurado del Código Procesal, porque son dos tipos de jurados que existen en Los el Código, escabinos, los claro. escabinos, sí podría, no lo dejan, No ¿sí?, lo dejan. en la práctica. Y de hecho, como defensores o como acusadores privados, que de antes, se puede decir o se puede hacer reserva porque según la modalidad del código que nosotros adoptamos, el juez no podría tampoco, el juez técnico estoy hablando, realizar o hacer preguntas. ¿Por qué? Porque para eso están las partes. Porque justamente la acusación puede preguntar a la defensa y deciden ellos. Obviamente que sí sucede en la práctica esto, es una práctica que viene de un modelo inquisitivo, que son esas reminiscencias que quedan de ese jurado, de ese juez técnico encapsulado, de los que están en contra del jurado, porque, bueno, justamente ese juez no debería preguntar, ¿sí? Claro. Entonces, si nosotros utilizamos o accionamos, se modificó el Código Procesal Penal tomando un modelo que es acusatorio, acusatorio significa que la acusación está en la mano del fiscal. No puede el juez preguntar Claro. suplantando al fiscal o, en el menor de los casos, suplantando al defensor, pero bueno. Y también hay otra cuestión que se suscitó en el funcionamiento de los primeros años de estos jurados populares en la provincia de Córdoba, la deliberación. Fue necesario que el Tribunal Superior de Justicia interviniera a través de una acordada porque muchos jurados populares se quejaban porque los jueces técnicos los hacían deliberar junto con ellos y les querían imponer su criterio a los jueces populares. Ahora creo que ya quedó determinado que se deliberan por separado en recintos distintos
y toma la decisión y luego se la comunican al Tribunal Técnico. Efectivamente, eso sucedió al comienzo y generó lo que le dio pie, mejor dicho, sí, generó críticas de los propios abogados defensores, de los propios fiscales. ¿Por qué? Porque decían que se utilizaba el argumento de falsa o autoridad, una falacia diciendo yo impongo mi criterio porque yo soy el juez. Entonces ahí se perdía, se diluía la esencia del jurado, que es esta escuela de ciudadanía de la que siempre hablo, y por suerte el Tribunal Superior, a través de la acordada en el año 2016, determinó que justamente la deliberación se hace por separado. Una vez que los ciudadanos jurados, las ciudadanas juradas tomen la decisión, digo así porque Córdoba es la única que tiene por ley hombres y mujeres del mismo, en la misma conformación por igualdad de condiciones. No así otras provincias, por ejemplo. Toman la decisión, se la comunican a los jueces técnicos y ahí entre todos, ¿sí?, salen a decir la decisión al acusado. Recién te preguntaba las evaluaciones que haces sobre estos 20 años de jurados populares y seguramente el jurado popular se puede equivocar o puede tomar una decisión que no está de acuerdo a veces con la prueba que un jurado justo de lo técnico llegaría. También el jurado popular es revisada su sentencia por el Tribunal Superior de Justicia o los tribunales superiores y puede cambiarse, ¿o no? Exacto, también es una excelente observación y hace también a la esencia y a la diferencia del jurado cordobés, el modelo cordobés. El jurado, el ciudadano jurado, al expresar sus fundamentos de por qué él le cree a tal testigo, por qué no le cree a tal otro y por qué tiene estas particularidades del caso, y expresarlo, es posible su revisión. Es posible a través de la casación, que es el recurso, y a su vez también es posible a nivel federal, a través de la Corte, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Y lo ha convalidado la Corte Suprema de Justicia a estas diferencias de modelo, porque no existe un modelo único, paralelo para todo, porque por suerte somos un país federal y cada provincia adopta el modelo que quiere. No una imposición o un enlatado como otras provincias que han copiado el modelo estadounidense, sin adaptación de ningún tipo, pero Córdoba tiene desde 1820 a hoy una adaptación que hace que el modelo de juicio por jurados cordobés tenga esa particularidad que es netamente cordobesa y que hace la práctica y que obviamente necesita un ayornamiento, una actualización a la nueva ley de jurado, pero bueno, sí, justamente estas particularidades hacen que Córdoba sea así. Y sigue siendo pionera Córdoba en tantas cosas, sobre todo relacionadas con el derecho. Sí, porque en este punto, por ejemplo, el modelo estadounidense, el jurado decide culpabilidad o inocencia y la defensa, o por ejemplo, la víctima, en caso de ser inocencia, no sabe por qué llegó a esa decisión, siendo que es un derecho de cualquier ciudadano saber el porqué de las decisiones. De eso se trata la República. La República se trata justamente de que todo funcionario público, todo organismo público dé cuenta de sus decisiones, razonadamente, expresándolas. Este modelo oscurantista, como le digo yo, que viene de las brujas de Salem, más o menos, Claro. en Estados Unidos, no dice el por qué. Y digo esto, si nosotros estamos en una república democrática, porque lo dice la Constitución nuestra, ¿por qué permitimos que un jurado no exprese las opiniones de por qué llega a esta decisión? Como por ejemplo Buenos Aires, Mendoza, la más nueva que fue La Rioja,
hace poquito en adoptar el sistema estadounidense, donde no hay expresión. Entonces, ¿cómo la víctima va a saber por qué lo declararon inocente? Y el culpable, o sea, el condenado, Claro. ¿por qué lo declararon culpable? Para poder, porque justamente somos todos seres humanos, no somos perfectos, somos falibles. Y si nos equivocamos, justamente el sistema judicial está hecho para que sea revisado. Casualmente sobre esta equivocación, ¿no? Y para cerrar nuestro diálogo tan rico, ¿se equivocaron tus ancestros de aquel juicio por jurados a Sócrates al hacerle beber la cicuta? Mira, y es una de las cuestiones que por justamente esa equivocación, ¿sabes cuántos jurados fue el que conformó el jurado ese? Me interesa muchísimo saber. 501 personas. ¿Sabes por qué eran tantos? Porque el griego era muy práctico. Decía que al jurado, si era muy chico, era muy propicio de ir y comprarlo. Entonces la corrupción, para evitar la corrupción en la antigüedad, mientras más jurados, mejor. Salió por una mayoría muy exigua, 280 contra 220 votos, que es una mayoría muy simple. ¿Cómo es Córdoba? La mitad más uno. Entonces, para ciertos casos, sobre todo los que tienen condena perpetua, o Sócrates, que fue La muerte. la muerte, esa mayoría simple no basta. Se exigiría un plus. O sea, una mayor mayoría, para que se me entienda. Claro. La mayor mayoría no la da la unanimidad. Si es con unanimidad, está muy bien, fantástico. Pero para condenar en esos delitos, se debería tener la mayoría que establece la ley, por ejemplo, para modificar o para sancionar o reformar la propia Constitución, que es una mayoría absoluta agravada. Claro. Bueno, gracias por traernos los jurados populares, gracias por traernos la ciudadanía de Grecia y todo lo que sabes. Un gusto la invitación y como les digo a todo el mundo, la palabra idiota viene del griego toidio. Así se les llamaba a todos aquellos ciudadanos de la antigua Grecia donde no querían participar del jurado, porque les daba lo mismo. Y es justamente lo que buscamos ahora con todo esto, que no le dé lo mismo a las personas participar dentro del Poder Judicial. Qué buen cierre.